Bueno, en la clase anterior estuvimos repasando algunos temas de integración, ¿ya? Vamos hoy día a repasar integración por parte y sustitución. Sustitución y por parte, en ese orden, ¿ya? Y si alcanzamos un poquito de las integrales de fracciones parciales. Pero bueno, a eso le vamos a dar una pasada por encima, porque quisiera pronto llegar a lo de sólidos de revolución, ¿sí? Porque hasta ahí yo pienso que ya es suficiente para que podamos empezar a buscar dominios, o sea, ver las funciones de dos variables y después de tres variables y así. Bien. Ustedes, bueno, ¿se acuerdan un poquito de integrar por sustitución? ¿Sí? ¿De qué se trataba en el fondo? ¿Se trataba de algo? ¿Sí? Bueno, anteriormente vimos que hay algunas integrales que, si bien es cierto, se pueden resolver. Por ejemplo, habíamos dicho, a ver, por ejemplo, si teníamos, qué sé yo, esta integral, por ejemplo, aquí a la cuarta más 3x elevado a 30. ¿Ya? Es decir, desarrollar eso para poder integrarlo como una suma, como un operador lineal, bueno, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Y además si venía como producto, por ejemplo, de 4x cubo más 3 de x. Peor aún, ¿ya? Entonces, bueno, en ese caso lo que hacíamos era recurrir a ciertas propiedades. En este caso, la propiedad que más utilizamos, que se llama la propiedad de la potencia, ¿cierto? De x, es en el fondo x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c, ¿ya? Y en este caso, cuando tenemos expresiones que son de ese calibre, donde no hay un fraccionario, como para ir simplificando, qué sé yo, o usar otro método, como fracciones, por ejemplo, en este caso lo que usamos es regla de la potencia más generalizada, ¿sí? O sea, si tenemos eso, tenemos que buscar si dentro de este producto tenemos la derivada de algo. Así aquí tenemos aquí a la cuarta más 3x. Y este otro factor es 4x cubo más 3, que es justamente la derivada de aquí a la cuarta más 3x. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos eso, podíamos aplicar una regla, que era parecida a esta regla de aquí, pero la regla de la potencia generalizada. O sea, en el fondo, en la regla de la potencia generalizada dice que si tengo en este caso puede ser un binomio, tengo en producto dos términos algebraicos. Un término algebraico tiene una potencia, le da una potencia, pero que no va a ser muy fácil desarrollar, ¿sí? Pero en producto, el otro término tiene la derivada de esa expresión que está acá. Entonces la solución de eso era bastante simple. Decíamos, bueno, entonces la solución de esto sería, bueno, no voy a escribir de nuevo como integral, sino que vamos a escribir la solución. Y la solución sería una función elevado en n multiplicado por la derivada de esa función. La solución sería la función original, la que está elevado a n, ¿cierto? Pero elevado a n más 1. Partido por n más 1. O sea, lo mismo que está aquí, ¿sí? Este es un x de x, un x con diferencial de x. Hay que integrarlo. ¿Cómo se integraba? Bueno, uno dice fácil. Esto es o sea, x elevado a n más 1 partido por n más 1. Perfecto. Entonces, ¿cómo integro una función elevado en n por la derivada de la función? Entonces, la solución es la función, como el x, la función en este caso, igual a x a la cuarta
más 3x elevado al n, que es 30, pero más 1, 31. Y partido por el n más 1, 31, más c. ¿Sí? Bueno, en ese caso lo que se decía en el fondo era buscar la conveniencia para resolver eso rápido. Eso está, bueno, ya está calculado por tabla, así que no tiene caso que nosotros le vamos a dar la vuelta como para llegar a esa solución. ¿Sí? Entonces habíamos visto otro ejemplo que era integral de seno a la 10 de x, coseno de x. Entendemos nosotros que esto es así, ¿cierto? Tenemos una función elevado a un exponente multiplicado por otra función y justamente resulta que esta función es la derivada de seno, la derivada de seno es coseno. Entonces, si la regla dice, si tengo una función elevado a un n, o sea, dice seno de x, seno elevado a 10 de x, que es lo mismo que escribir seno de x elevado a 10, ¿ya? Es lo mismo, ya. Tengo una función elevada a un n y al ladito tengo el producto, la derivada de esa función, entonces el resultado era la función original elevado a n más 1, o sea, en este caso sería 11, partido por el n más 1, más c. O sea, es lo mismo que está aquí, pero generalizada a el producto de función. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el caso de que yo tenía acá, por ejemplo, x cubo más 6x elevado a 5, ¿sí? Multiplicado por 6x cuadrado más 12 y todo de x. Ya, al fondo me dice tengo que integrar eso. Pero acá tengo una función, ya perfecto, elevado a un n, entonces debe ser algo así, multiplicado por la derivada de la función. 6x cuadrado es la derivada de 3 de x cubo, 6x cuadrado es la derivada de x cubo, no. 12 es la derivada de 6x, no. Entonces, no hay forma de resolverlo de esta manera, ¿no? Y lo que hacíamos ahí era, entonces, hacer un arreglo por conveniencia, que el nombre, digamos, formal es hacer una sustitución. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Para integrar por sustitución, decíamos, bueno, teníamos que buscar, hay reglas para integrar por sustitución, pero en este caso, digamos, lo más simple, siempre es tomar la función original. En este caso, la que está elevado al n, la que nosotros consideramos como original, que debiese tener su derivada acá en producto. Así que la función original la llamamos u. Generalmente se utiliza el operador u, pero usted puede usar el que quiera. ¿Ya? Generalmente se utiliza el u. Y el u se le llama a la función original x cubo, en este caso más 6x, sin el exponente, porque el exponente no nos interesa todavía. ¿Sí? Y lo que teníamos que hacer en el fondo, como vamos a sustituir significa cambiar el operador de x por otro operador, ya que vamos a utilizar no la variable x, sino que otra variable, en este caso sería la u. Así que si voy a cambiar x por u, voy a tener que cambiar dx por un du. Y du significa diferencial de u, significa la derivada de u. ¿Cuál es u? X cubo más 6x. ¿Cuál es la derivada de u? Bueno, sería en este caso 3x cuadrado más 6, ¿cierto? Esa es su derivada. 3x cuadrado más 6, dx, ¿cierto? Si lo anoto así lineal. Perfecto. ¿Por qué? Porque estoy derivando de u a dx. Es como una derivada implícita. Entonces, bueno, tengo la función u equivale a todo esto, x cubo más 6x. Entonces ahora tengo que ver la manera de reemplazar esto de aquí por esto de acá, por el u y el du. Entonces, esto de aquí ya se llama u. Tengo el dx, aquí está el dx. Me falta que esto se parezca a esto de aquí, para que se pueda llamar du, ¿cierto? Entonces lo que hago aquí en el fondo es tratar de que esto se parezca. Por ejemplo, aquí dice 6x cuadrado más 12. Y en mi derivada tengo 3x cuadrado más 6. Así que lo que puedo hacer en ese caso es, para que se parezca, ¿cierto? Amplificar la expresión, ¿cierto? O sea, aquí voy a escribir amplificar por 2. Porque si digo 2du, ¿cierto?
a ese lado 2, y a este otro lado 2 por 3x cuadrado más 6 de x. ¿Sí? Como todo es producto, el 2 lo dejo adelante, ¿no? Entonces sería 2 de u igual a 2 por 3, 6x cuadrado más 12 de x. ¿Sí? Y ahora sí se parece esto de aquí a esto de aquí. Entonces eso quiere decir que la integral la puedo reescribir como u elevado a 5, porque recuerden que ese 5 nunca lo tomamos en cuenta, así que me puede quedar, en vez de escribir x cubo más 6x, voy a escribir aquello que significa lo mismo, o sea, u. ¿Elevado a cuánto? A 5. Y el du, 6x cuadrado más 12 de x, bueno, me apareció como 2 du. 2 veces du es 6x cuadrado más 12 de x. O sea que todo esto de aquí es 2 du. ¿Sí? Así que bueno, si ustedes se fijan, la sustitución hace que una integral que es complicada se transforme en algo más simple. Porque esta integral de aquí la puedo escribir ahora, ese 2 puede salir fuera la integral como una constante, y me queda integral de u elevado a 5 de u. Y ustedes saben que eso se resuelve como una potencia, o sea, me va a quedar u elevado a 5 más 1 partido por 5 más 1, perdón que lo escriba así, pero solo esta vez, más c. Y ahí ya está integrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué me queda? Reemplazar, volver a la original. Bueno, si la solución era 2, u elevado a 5 más 1 partido por 5 más 1, entonces iba a ser 2 por u a la sexta partido en 6, más c. ¿Sí? Entonces, 2 sextos es lo mismo que decir un tercio. Así que borramos el 2, borramos el 6, dejamos 3. ¿Sí? Y ahora reemplazamos. U a la sexta, bueno, ¿qué era u? Era x cubo más 6x a la sexta partido en 3 más c. Y ahí está la solución de esa integral. ¿Sí? Entonces, la sustitución lo que hace en el fondo es un poquito ayudarnos a solucionar problemas que de otra manera nos costaría, digamos, mucho tiempo, nos llevaría bastante tiempo solucionar. ¿Ya? Bien. Ahora, de todas formas, para poder aplicar la sustitución como tal, porque nosotros que lo queremos convertir una función en otra, que sea más fácil de integrar, ¿cierto? Entonces, eh, no es un método, digamos, a la tincada, sino que hay que seguir algunos pasos. Primero, hay que elegir una expresión para reemplazar por u. En este caso, yo, si se fijan ustedes, elegí el, el x cubo más 6x. ¿Sí? Ahora, ¿por qué elegí eso? Porque estaba buscando la derivada de eso. Entonces, hay que elegir una expresión que sea adecuada para colocarla en u. Si yo veo que al utilizar u, al reemplazarla por una expresión y después al derivar ese du, no voy obteniendo nada concreto, entonces tendré que cambiar esa expresión a otra. Bueno, calcular el du propiamente tal. Una vez que elijo el u, tengo que calcular inmediatamente el du, la derivada de esa expresión que elegí. Después reemplazar todo en una nueva integral, calcular esta nueva integral y finalmente volver a la integral original. ¿Ya? O a los valores originales, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo integral 6x más 2 partido por 3x cuadrado más 2x de x. Bien, aquí, bueno, ¿qué podríamos hacer? Factorizar por x, ¿cierto? Y si factorizo por x, ¿tendrá algún sentido? Acá puedo factorizar por 2. ¿Cómo podríamos solucionar ahí? Bueno, hay métodos algebraicos, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, el denominador tiene un grado más que el numerador. Y además la derivada del denominador va a ser idéntica al numerador. Por lo tanto, voy a aplicar sustitución. O sea, me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque algebraicamente se podría hacer.
pero es más rápido por sustitución. Entonces elijo u, el denominador que tiene un grado más grande, 3x cuadrado más 2x, y lo derivo. La derivada de 3x cuadrado más 2x sería 6x más 2 de x. Entonces, u, todo esto significa, para nosotros ahora significa u. Y todo esto de aquí, perdón, me equivoqué. Abajito. Todo esto de acá significa u. ¿Sí? Y esto de acá, 6x más 2 dx, recuerda que el dx tiene que aparecer, significa du. Por tanto, la nueva integral se va a escribir como un u en el denominador y un du en el numerador. Y eso es todo. Ahora tengo que integrar eso. ¿Cuál es la integral de 1 partido por u de u? Recuerda que esto se podía escribir así, 1 partido por u de u, o también como integral de u a la menos 1 de u. Como usted quiera, cualquiera. ¿Cuál sería la solución de C? Logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. Entonces, la solución sería el logaritmo natural de u más c. Y lo que tengo que hacer finalmente es volver a la expresión original. ¿Sí? Logaritmo natural de u. ¿Qué es u? Es 3x cuadrado más 2x. Más c. Bueno, ahí lo pone usted. Bien. Entonces no hay complicación con eso, ¿cierto? Creo yo, ¿no? Bueno, en general vamos a ir encontrando que se van a ir dando ciertos patrones en esto. ¿Ah? Se van a ir dando ciertos patrones. ¿Qué sé yo? A ver. Por ejemplo, veamos la integral de x partido por 2x cuadrado menos 4, ese es cuadrado, de x. Ya. La verdad que en el numerador podríamos sacar el 2, uno diría, bueno, factor de x cuadrado menos 2. Pero ¿en qué me soluciona eso algo en el numerador? Denominador. No puedo cancelar las x. ¿Mm? Otra forma podría decir uno, bueno, toda esta expresión, elevarla a menos 1 y pasarla al numerador y multiplicar. ¿Será tan simple? Tampoco. Pero tenemos la herramienta de la sustitución. Ya. ¿Cuál sería el u acá en este caso? ¿Cuál sería u para usted? Para ustedes. 2x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. Por tanto, el de u, bien rapidito, 4x. 4x de x, ¿cierto? No olvidar que hay que anotar el diferencial de x. Bien, ahora, recuerden que siempre el de u, tanto el u como el de u, tienen que asimilarse a lo que tengo en la integral original. Entonces, tengo el u, ahí está. Me falta el du. Y aquí es x de x. Pero acá tengo 4x de x. ¿Cómo lo hago entonces? Lo agrego como du cuartos. Ya, perfecto. Entonces, en el fondo despejar ahí, ¿cierto? Debe quedar du cuartos. No sé si se ve ahí abajo. Por ahí.
de u cuartos, o sea, el 4 pasa dividiendo, y le queda x de x. Y ahora sí tengo el x de x. Entonces me va a quedar la integral de ¿quién? De x de x, que es de u cuartos, y en el denominador el u, ¿cierto? Que era 2x cuadrado menos 4, aquí está u. Entonces me queda un cuarto integral de du partido por u. Y eso es logaritmo natural de u más c. Voy a escribirlo bajito. Esto es igual a un cuarto logaritmo natural de u más c. Y luego reemplazamos nomás. ¿Mm? Lo podemos escribir así, ¿ah? Logaritmo natural de ¿quién? 2x cuadrado menos 4 partido por 4 más c. Bueno, la verdad que esta sustitución, así como estamos viéndola, es bastante simple para los estudiantes, ¿eh? O sea, en el sentido cuando ya entienden de qué se trata esto de la integración, ¿sí? Sí, lo importante es que aquí que entiendan algunos pasos importantes que son entender qué significa integrar, qué es lo contrario a derivar, que hay algunas reglas especiales, hay tablas de integral, así que bueno, no es complicado, pero importante es que se manejen algunas cosas que son básicas para la integración. Luego ya esto se va dando solo. ¿Mm? Bien. Bueno, si ustedes se fijan, cuando tienen una integral en fracción y ocupamos el de u como el denominador, el u como el denominador, siempre el resultado nos va a ir apareciendo el logaritmo natural de algo, ¿cierto? Y dijimos también que si teníamos la integral como producto algebraico, x cuadrado, no sé, 2x cubo menos 5 a la cuarta de x. Entonces, bueno, desarrollar el x esto a la cuarta ya no tiene mucha gracia. Tenemos un x cuadrado que está multiplicando a esto, entonces habría que este, tal vez separarlo, ¿cierto? Tal vez una cúbica es más fácil desarrollarlo, así que dejarlo como 2x cubo menos 5 por 2x cubo menos 5 al cubo. Mientras tanto multiplico ese por el que está elevado a 1 y desarrollo la cúbica. ¿Sí? Pero para no hacer eso, hacemos sustitución. ¿Sí? Entonces, aquí hay que elegir. ¿Cuál es el que vamos a elegir? Bueno, como el u, aquel que al derivarlo podría yo tal vez obtener el que está en producto, fuera del exponente. Entonces, siempre el que tiene índice mayor, derivamos, nos queda 6x, el menos 5 es, pero de x. Cuadrado, perdón. Ahí. Bien, se está apareciendo, porque aquí tengo u y me falta el du, que sería este de aquí, ¿cierto? El du. Y el du es x cuadrado de x, y tengo 6x cuadrado de x, así que bueno, es fácil. Du sexto igual a x cuadrado de x, listo. Entonces ahí ya puedo reescribir ahora la integral. Integral de u a la cuarta, ¿cierto? Por x cuadrado de x, y x cuadrado de x de u sextos. Así que sería partido en 6 de u. De una manera más ordenadita, ¿ya? Sacamos un sexto y nos queda integral de u a la cuarta de u. Ya, listo. Y eso es fácil, ¿cierto? O sea, para ustedes sería en el fondo u a la sexta, perdón, u a la quinta quintos, ¿cierto? Sería u a la quinta quintos, pero un sexto multiplicaría al quinto, así que son 30 más c.
Ya, bueno. No hay duda, ¿cierto? Por lo que veo. Bien, ¿qué pasaría entonces en este caso? ¿Cómo la resolver? Profe, no se ve ahí arriba por si acaso. Ah, perdón. Ahí sí. Espera ahí. ¿Qué pasaría en este casito? Bueno, continuamos con la misma premisa, ¿sí? Siempre tenemos que buscar la manera de que algún término de este producto, al derivarlo, obtenga yo el otro, ¿sí? En este caso, el que tiene el x, la variable x, que está elevado a un mayor exponente, está dentro de la raíz. Así que el u va a ser el que está dentro de la raíz, 3x cuadrado menos 6. Por lo tanto, el de u va a ser la derivada de eso, de 3x cuadrado, que es 6x, menos 6, que sería ahí de x nomás, ¿sí? Como tengo u y me falta el x de x, y tengo 6x de x, bueno, fácilmente entonces sería de u sexto igual a x de x. Ya. Y ahora la reescribimos como la integral de raíz de u, ¿cierto? Y x de x es de u sextos. Así que sería partido en 6 de u. Y eso es fácil, ¿cierto? Este como u, la integral de u elevado a un medio, que es lo mismo, ¿cierto? Sacámosle un sexto de u. Nos queda un sexto de qué? U elevado a un medio más 1, u elevado a un medio más 1, que son 3 medios, ¿cierto? Partido por el n más 1, por 3 medios. Más c. ¿Sí? Y eso finalmente, bueno, nos queda bueno, nos queda un sexto por u elevado a 3 medios, es lo mismo que raíz cuadrada de u al cubo. Y partido por 3 medios es lo mismo que multiplicado por 2 y partido por 3. ¿Sí? Podemos simplificar y nos queda un tercio. Y 3 por 3, 9. Así que nos queda raíz cuadrada de u elevado al cubo partido 9 más c. Y a esto lo único que le quedaría es transformar el u a lo que era u originalmente, 3x cuadrado menos 6. Pero bueno, no tiene mucha complicación, ¿sí? Ese de ahí por lo menos. Veamos por acá. Por ahí se ve. Sí, por ahí. ¿Qué pasa si ahora tengo x cubo por la raíz de x cuadrado menos 1? De x cuadrado menos 1. Bueno, está claro que hay que hacerlo por sustitución, ¿cierto? Bueno, le vamos a anotar unas décimas al... Ya siempre me lo confundo al... Joaquín. Déjeme tengo el lápiz acá. Joaquín Girón. Ya. ¿Quién entonces me puede ahí resolver ese de ahí?
Ya. Bueno, uno puede decir ya por sustitución. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es el U? Tenemos dos términos en producto, una raíz y uno cúbico. ¿Cuál sería el U? ¿Cuál es el de U? ¿Cómo lo hago? Siguiendo la misma lógica. El U sería x cuadrado menos 1. Ya, a ver. X cuadrado menos 1. Entonces el de U sería 2x, 2x nomás, ¿cierto? De x. Sería mejor el otro, ¿no, profe? La cambiamos, dice usted. Sí. Uh-huh. Tendríamos que, a ver, hagámoslo aquí. El otro sería decir U igual a X al cubo. Por tanto, el de U, que sería Ya 3x cuadrado. ya, X. de X, ¿cierto? De X. Entonces tampoco nos sirve mucho porque le estamos bajando un grado. Y claro, uno lo que hace es dice, ya, si U es X cubo, entonces el de U debe estar acá adentro. ¿En dónde aparezco el menos 1? Tampoco, ¿cierto? ¿Cómo soluciono eso entonces? ¿Por parte? ¿O No, no Pues, hemos llegado todavía por parte. entonces lo que haría sería dejarlo como x, o sea, de u medio igual x de x, y ahí reemplazar y me quedaría x cuadrado en la integral. Ya. ¿Y dónde hago aparecer ese X cuadrado? Entiendo lo que usted dice. Habría que hacer esto. Como X por X cuadrado menos 1 de X, ¿cierto? Entonces ya tendríamos el U, que sería este. Tendríamos el du, que sería du medios, que es X de X, que sería esto con esto. Me faltaría ese nomás. ¿De dónde lo aparezco? Despejando x cuadrado de la... Despejando, muy bien. Pues. Si solo me falta X cuadrado y tengo U igual a X cuadrado menos 1, puedo despejar entonces X cuadrado, que va a ser U más 1, y entonces ahora tengo todos los términos, ¿sí? Que sería ese de ahí. Y ahora entonces puedo reescribir la integral, pero ya con la sustitución que hice. Entonces dije, este arreglo de X por X cuadrado se separó solamente porque para justamente ver qué se podía hacer. Esto del X cubo no nos sirve porque le bajamos el grado y no teníamos cómo aparecer el menos 1. Pero esta otra manera estaba más accesible. ¿Sí? Entonces, vemos. Tengo, vamos a anotarlo por orden. La raíz de X cuadrado menos 1 sería la raíz entonces de U. Raíz de U, ¿cierto? Después hicimos aparecer el X de X. X de X sería este que lo separamos, ¿cierto? En X por X cuadrado, así que X de X, que es de U medios. De U medios.
y nos faltaba el x cuadrado. Y el x cuadrado lo obtuvimos de aquí mismo al despejar x cuadrado como el 1 que estaba restando pasó sumando, como entonces u más 1. Entonces u más 1. Y ahí está la integral, y ahora sí podemos entonces calcularla por métodos, bueno, voy a anotar acá. Entonces el u era x cuadrado menos 1 y el du era 2x dx, ¿cierto? Y ahí se despejó para que quedara du medios. Entonces, ¿qué nos queda? Ordenándola sería integral de raíz de u por u más 1 partido en 2 du. Ahí está. Bueno, el 1 medio lo sacamos y nos queda integral de raíz de u por u más 1 du. ¿Sí? 1 medio. Y bueno, el raíz de u es lo mismo que u elevado a 1 medio. Así que podemos multiplicar, multiplicación de potencia de igual base, u 1 medio, u elevado a 1 medio por u, se conserva la base, y se suma los exponentes 1 medio más 1, son 3 medios, ¿cierto? Y después u elevado a 1 medio por 1, más u elevado a 1 medio, todo por du. Bueno, y ahí lo que queda es 1 medio, ¿cierto? Separar la integral de, vamos a colocarlo así, de u elevado a 3 medios de u, más otra integral de u elevado a 1 medio de u. Y ahí la solucionamos, ¿cierto? No sé si se ve ahí abajo, pero esa es la idea, ¿sí? ¿Cuál es la integral? Bueno, me queda un medio, ¿cierto? Vamos a integrar ahora. ¿Cuál es la integral de u elevado a 3 medios? Sin desarrollar. O sea, pensando nomás. 3 medios más 1. Dos quintos u elevado a 5 medios. Sí, pues sí. Escribámoslo como raíz. 2 veces la raíz 5 medios sería la raíz cuadrada de u a la quinta, ¿cierto? Partido por 5. Esa es la primera. ¿Sí? Y la otra es u elevado a 1 medio, así que nos va a quedar raíz cuadrada de u elevado a 3. Son 3 medios, así que sería por 2 partido en 5. En 3. Y ahora, bueno, aquí este 2 cancela S y cancela S. Así que finalmente me queda la raíz de u a la quinta. ¿Pero cuánto era u? Lo borré. ¿Cuánto era u? X cuadrado parece. Sí, x cuadrado menos 1. Sí, sí. Raíz de x cuadrado menos 1 a la quinta. Partido en 5. Más la raíz de u al cubo. X cuadrado menos 1 al cubo. Partido en 3. Y me faltó algo. Más c. Bueno, ya está ahí, porque ahí ya podríamos separarlo, sacar las raíces, cosas así, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Bueno, en este caso, 6x a la quinta, factor de x cubo menos 3 a la sexta de x. Hagamos la sustitución, que es lo importante, el resto lo pueden hacer ustedes. ¿Sí?
¿Cómo sería ahí? Bueno, recuerden que en general vamos siempre a elegir el U que esté dentro de los paréntesis con potencia, que digamos son factores que son más complicados de desarrollar. Y en base a eso buscamos la derivada del que está afuera. Entonces aquí U sería x cubo menos 3. Por tanto, el du sería 3x cuadrado de x. ¿Qué más? Podemos entonces en este caso decir du tercios igual a x cuadrado de x. Pero tengo aquí a la quinta de x. Ese 6 que está adelante da lo mismo, ¿no? Usted lo puede sacar después. Es un factor más dentro del... Así que me queda du tercios. ¿Ya? Y bueno, du tercios, lo mismo que hicimos anteriormente, el de aquí a la quinta lo puedo escribir como x al cuadrado por x al cubo. ¿Sí? Y bueno, y el x cubo aquí está. Aquí lo puedo hacer aparecer. Entonces sería u más 3 igual a x al cubo. Y ahí tengo todos los términos. ¿Sí? Tengo u, tengo el x cuadrado de x y el x cubo apareció acá al final. Entonces al final lo que queda es solamente reemplazar. O sea, me va a quedar ese 6, como nunca apareció en esto, lo sacamos fuera, integral de x a la quinta. Pero aquí a la quinta lo separamos en x cuadrado por x cubo. Así que el x cubo sería u más 3. Ya, escribimos u más 3. Ahí tengo el x cubo. Después, el x cuadrado de x es la derivada de u tercios. ¿Sí? Bien, de u tercios. Y la otra x cubo menos 3 es u, pero está elevado a 6. Entonces, la ordenamos, nos queda u a la sexta por u más 3 partido en 3 de u, ¿cierto? Bueno, ese partido en 3 lo podemos sacar, ¿cierto? Mejor sacar todo aquello que no nos interesa para integrar. Y bueno, nos queda eso que está ahí, que se puede integrar más fácil, ¿cierto? Muy parecido al anterior. Ya, perfecto. Bueno, y usted lo continúa. ¿Sí? El resto es álgebra nomás. Ahora, ¿qué pasa con las exponenciales? Bien, estamos hablando de e elevado a x, ¿sí? ¿Cuál es la integral de e elevado a x? De x. Esa es una tabla, por tabla. ¿Cuál sería la integral de esa? Euler elevado a x. E elevado a x más c, ¿cierto? Perfecto. La integral de e elevado a x es e elevado a x. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué pasa si tengo e elevado a una función? ¿Se acuerdan de las derivadas? ¿Cuál es la derivada de e elevado a x? ¿O e elevado a f de x? ¿Se acuerdan que hay una relación entre cuando yo tengo e elevado a una función, ¿no es cierto? Y después el resultado sería e elevado a la función por la derivada de la función. Entonces tengo que buscar eso como primitiva. ¿Mm? Porque claro, igual
Usted dice, bueno, si es fácil decir, no sé, integral de e elevado a 2x de x, ¿cuál sería esa? ¿Mm? Y uno, bueno, el alumno, generalmente los chiquillos, como ven esta regla, dicen, ah, esto es e elevado a 2x más c. ¿Mm? Pero incluso podría ser verdadero si es porque le falta algo nomás. ¿Mm? Pero no es tan simple. ¿Ya? En este caso, lo que podemos hacer nuevamente, la integral de e elevado a 2x de x es sustitución. ¿Qué es lo que sustituimos? Aquello que está en el exponente de e como una función que ahí nos está un poquito no molestando, pero bueno. Decimos, bueno, el u va a ser entonces el exponente, 2x. Por tanto, el du va a ser 2dx. ¿Ya? 2dx. Ahora, si ustedes se fijan, el dx está solito acá en la integral original. No hay un 2dx. Por tanto, aquí se puede decir du medios igual a dx. Ya, perfecto. Entonces, reescribimos la integral de e, ese e permanece igual, elevado a 2x, pero 2x es u, o sea, elevado a u, ¿cierto? Y el dx apareció como du medios, así que sería du partido en 2, ¿cierto? Ahí. Bueno, igual. Y bueno, lo reescribimos como un medio de la integral de e elevado a u de u. Ya, ahora es más fácil porque ahora sí puedo aplicar la regla, ¿sí? Entonces me va a quedar como un medio de e elevado a u más c. Y a su vez, la u era 2x, así que queda un medio de e elevado a 2x más c. Listo. Ese era simple. Integral de e elevado a 5t más 3 de t. ¿Quién la puede hacer ahí rapidito? Vamos a escribir acá. Bueno, se ve acá abajito, sí. U, bueno, es el exponente, 5t más 3. El du, y ahí ya no se ve, ¿cierto? 5t más 3, así que el du va a ser 5 du, dt, perdón, que es como decir du quintos. Entonces, e elevado a u, du quintos. Ahí está la integral. E elevado a u quintos du. Bueno, bastante simple, ¿no? Así que la integral de e elevado a u es e elevado a u más c, pero partido en 5. Y recordar que el u era 5t más 3. Ya, bueno, lo único que complica acá es hacer aparecer la fracción. ¿Sí? El problema es que si no hacemos aparecer la fracción, ahí se nos complica.
Por ejemplo, si tengo x por e elevado a x cuadrado de x. ¿Ya? Bueno, en ese caso, podemos reescribirla como integral de e elevado a x cuadrado por x de x. ¿Sí? Como para entender un poquito de qué es lo que va a aparecer. Entonces, aquí u sería x cuadrado y el du sería 2x de x. Bueno, como necesito que aparezca x de x, no 2x de x, entonces du medios es más conveniente. Y entonces simplemente queda reemplazar. ¿Sí? Integral de e elevado a x cuadrado, que es u, por x de x, que es du medios. Ya. Y ahí usted la resuelve fácilmente. Bueno, y así es lo mismo si es que nos aparece el logaritmo natural, y cualquier otra integral que queramos resolver. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una integral de x partido por x, el logaritmo natural de x. ¿Ya? Bueno, eso de ahí lo mismo, podríamos escribirlo como la integral de 1 partido por logaritmo natural de x por dx partido por x. Para tener una idea de cómo más o menos separarlo. Entonces, si u fuera el logaritmo natural de x, du, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 partido por x de x. Así que bastante fácil. Entonces, esto me va a quedar como la integral de x partido por x, que es du, ¿cierto? Y 1 partido por el logaritmo natural de x sería u, ¿cierto? Así me queda 1 partido por u. Ahí. Bueno, la escribimos más ordenadita. Du partido por u. Eso. Entonces, algo pasa aquí. Porque ¿cuál es la integral de u partido por u? Es logaritmo natural de u más c. Logaritmo natural de u más c. ¿No? Y el logaritmo natural de u, como u era el logaritmo natural, puedo escribir esto, logaritmo natural del logaritmo natural de x más c. ¿Puedo escribir eso? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, eso queda como tarea, buscar eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con la sustitución, por ejemplo, de integrales alguna o que otra trigonométrica? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a decir integral de seno de x de x. Bueno, ahí me falta. También vamos a hacerlo así. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Seno de 3x menos 5 de x. Ya ahí.
Ahí está más fácil, ¿no? Bueno, en general este integral uno sabe lo que tiene que llegar, por si es seno, bueno, la derivada de seno es coseno. Por lo tanto, la integral, uno generalmente lo que hace es cambiar el signo para devolverse, buscar la primitiva, ¿sí? Pero en este caso es fácil porque lo que aquí importa es el ángulo, y no la función en sí trigonométrica. O sea, el u puede ser el 3x menos 5 y el du puede ser la derivada de eso, que es 3 dx. Como el dx no podemos asociarlo al ángulo directamente como 3 veces, entonces nos queda du tercios igual a dx y reemplazamos como ya hemos visto. O sea, nos queda integral de seno de u de x tercios. Bueno, y después cuando estas se van poniendo más complicadas, van apareciendo identidades trigonométricas. ¿Sí? Esas identidades son, son más fáciles, es decir, bueno, hay que acordarse de ellas para poder resolver. Entonces nos queda un tercio de la integral de seno de u de u. ¿Sí? La integral de seno, no lo habíamos notado, pero no habíamos notado la regla, ¿cierto? La integral de seno de x es igual a menos coseno de x más c. Esa es, digamos, la regla. ¿Sí? Así que seno de u es menos coseno de u. Entonces nos queda menos un tercio coseno de u más c. ¿Sí? Ahí sí. Tenemos la integral de x seno de 2x cuadrado menos 5 de x. También, bueno, en este caso se nota más que podemos usar sustitución, ¿cierto? Porque la ordenamos y decimos seno de 2x cuadrado menos 5 por x de x. Entonces, más o menos yo sé que va a tener que aparecer algo aquí. Algo como esto y algo como esto. Entonces, el u va a tener que ser el 2x cuadrado menos 5, porque el du, al derivar, me va a quedar 4x de x. Y ese 4 puede aparecer acá. Entonces, apareció el x de x, que está aquí, y el u ya está ahí, en el ángulo. Así que nos queda integral de seno de u partido en 4. Y eso solamente hay que integrarlo. Esa es la integral de seno. La integral de coseno. ¿Cuál es la integral de coseno? Seno. Seno de x, ¿cierto? Más c. Bien. Bueno, en ese caso pasa lo mismo. Mismo método, ¿sí? No hay mucha diferencia. Y cuando se complican, lo que podemos hacer es ir calculando, ir acordando de las identidades. Bueno, ahí hay que acordarse de las identidades trigonométricas que nos permiten resolver más fácil los problemitas, ¿cierto? Y bueno, así va a pasar con el seno, el coseno, la tangente, y todas las que podamos resolver. A ver. Porque bueno, la derivada de seno es menos coseno, perdón, la integral. Acá tenemos la de coseno es seno, ¿sí? Pero
lo que hay que ir acordándose, pero no confundirse, es qué pasa con la tangente. ¿Mm? Porque, por ejemplo, si tenemos seno de x, su derivada era coseno de x, ¿cierto? Si teníamos coseno de x, la derivada era menos seno de x. Teníamos tangente de x, su derivada era, ¿se acuerdan? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Bueno, secante cuadrado de x. ¿Sí? Si teníamos cotangente de x, ¿cierto? Cosecante cuadrado de x. Bueno, así. Entonces, acordarse las derivadas respecto de las integrales, porque si bien es cierto, uno dice, bueno, si esta integral es eso, de ahí hay un proceso entre medio para llegar a eso. Y ese proceso implica derivar algo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si decimos, no sé, acá, si decimos, ¿cuál integral de tangente de x? Claro, dice secante cuadrado. ¿Mm? Pero ¿cómo llego a eso? O ¿cómo lo desarrollo? ¿Mm? O sea, si yo digo, bueno, la integral de tangente es seno, coseno de x, ¿cierto? O sea, podría separarlo como la integral de seno de x por dx partido por coseno de x. Y ahí puedo ir desarrollando otra cosa. ¿No? Pero bueno, cuando va pasando eso, y nos empiezan a aparecer otras integrales que se van haciendo más complicadas, por ejemplo, la integral de seno cuadrado de x, coseno de x de x. Bueno, no tan complicado, eso es más fácil, pero pueden ir apareciendo otras, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ir recurriendo a algunas identidades, ¿no? Y siempre tratar de buscar alguna, buscando siempre la derivada, una respecto a la otra. ¿Ah? Entonces tenemos integral de cotangente de x partido por seno cuadrado de x de x. ¿Ya? Ahí tenemos la integral que tendríamos que analizar. ¿No? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos ahí para resolver eso? La idea es tratar de resumirlas a seno y cosenos, a senos y cosenos. Esa es la idea, siempre reducirlas a senos y cosenos porque así se nos hace más fácil para la integración y qué sé yo, la sustitución y eso. ¿Mm? Por ejemplo, tengo seno cuadrado de x. Esto es lo mismo que decir cotangente de x partido por seno de x al cuadrado, ¿cierto? De x. Y a su vez, la cotangente es lo contrario a la tangente, ¿cierto? La tangente es seno partido por coseno de un ángulo. La cotangente es coseno partido por seno, ¿cierto? Coseno partido por seno. Por tanto, esta cotangente se puede escribir de otra manera. Se puede escribir como coseno de x partido por el seno que está abajo, seno de x al cuadrado, por el seno de coseno partido por seno, ¿cierto? Así que estos senos se pueden multiplicar y nos va a quedar integral de coseno de x partido por seno al cuadrado por seno es seno al cubo de x. ¿Sí? Perdón, ahí sí. Ya, entonces ahora, por ejemplo, puedo tomar aquí ya, en este caso, puedo tomar el seno porque está elevado a un exponente como el u. Por tanto, el du va a ser la derivada de seno es coseno de x de x.
¿sí? Eso es coseno, ¿ah? Ahí. Y entonces la integral se hace más fácil. Se hace integral de el coseno de x es el de u. Y el seno hasta elevado a 3, u al cubo. Así que resolver eso se hace bastante simple, ¿cierto? La integral de u a la menos 3 de u. Y aplicamos, bueno, la expresión que ya conocemos de potencia, regla de la potencia. Y nos queda menos 3 más 1 partido menos 3 más 1. O sea, u menos 3 más 1 partido por menos 3 más 1 más c. ¿Mm? Y ahí usted la termina. Reemplaza el u y qué sé yo. Pero bueno, la idea es ir reduciendo estas expresiones, ya sea que pueden ser directas como esta, o no tan directas cuando tenemos que usar identidades, pero que se hagan más pequeñitas, cosa de llegar a un seno, coseno. Que algo más fácil, ¿sí? A ver la hora, no tengo idea qué hora es. 6, 7 y media. Ah, ya. Ya. Les voy a dejar aquí planteado para que lo hagan ustedes. Integral de coseno de 2x partido por seno de 2x de x. ¿Ya? Qué fácil, ¿no? No está difícil. Bueno, pasemos a la integración por parte. La integración por parte es un método. Recuerden que para integrar puedo integrar por tabla, ¿sí? Por la potencia, qué sé yo. Pero aquellas integrales que no son directas, hay que hacerlas ya sea por sustitución, por fracciones parciales o por integración por parte. Esos son los métodos que hay, ¿no? Por lo menos los más usados. La integración por parte sirve cuando el integrando está formado por un producto, ¿sí? O por una división, tal como ya hemos visto anteriormente en esto de sustitución. ¿Ya? Entonces, el integrando, es decir, todo lo que hay que integrar, que no sea el diferencial, está constituido por un producto de términos, un producto de términos o una división de ellos. Bueno, y si esta división se puede escribir como un producto, mejor. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace? Se usa, bueno, esto que es una u de v, ¿cierto? Igual a v menos integral de v de u. No sé cómo se la saben ustedes. Sí, pero hay reglas para que los chiquillos se la aprendan, digamos, de memoria. ¿Mm? Pero lo importante de esto es que, más que, bueno, aprender la regla, ¿sí? Aquí dice que la integral de u respecto de dv es igual a ese mismo u por el original, no derivado, el v original, menos la integral de v otra vez, pero respecto de du. ¿Mm? Bueno, entonces decía yo, más que, o sea, algo importante es aprenderse esto, pero algo incluso más importante es saber saber qué va a ser u y qué va a ser v, o mejor dicho, el de v. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este tipo de integral por parte lo que hay que hacer es derivar e integrar a la vez. Donde no es la misma expresión original del problema, sino que en esta regla que hay que usar, hay que integrar y derivar al mismo tiempo. ¿Mm? Entonces, bueno, hay una especie una especie de regla, ¿cierto? Que dice que cuando tengamos una integral con distintos tipos de funciones dentro de ella, porque pueden haber funciones inversas, logarítmicas, trigonométricas,
algebraicas mezcladas, ¿sí? Entonces en ese caso ya no es tan simple como usar sustitución y menos buscar una regla. Entonces, cuando tengamos una mezcla de funciones en el integrando, que estén en producto, estén en división, entonces utilizamos esta integración por partes. Pero para esta integración por partes hay que tener ciertas prioridades. Entonces, la primera que vamos a buscar para ir reemplazando y darle el valor a u, y después buscar el de v, va a ser la función inversa. ¿Sí? Esa es la primera que hay que, digamos, tomar en cuenta si es que está ahí en la expresión. Si no está esa, habrá que buscar una función logaritmo o logarítmica. De lo contrario, hay que buscar una función algebraica. De lo contrario, función trigonométrica. Y por último, si lo que aparece es una función exponencial, entonces ahí le damos el valor a u. ¿Ya? Tiene que ser en ese orden, porque si lo hacemos al revés, como tenemos un producto de dos funciones, o tal vez más, siempre vamos a encontrar alguna de estas en la expresión. ¿Sí? Y como siempre vamos a encontrar alguna, por ejemplo, si yo tengo, bueno, este ejemplo es de los libros bien típico, x cuadrado por el logaritmo natural de x de x. ¿Ya? Si tomo x cuadrado para sustituir, su derivada sería 2x, lo cual no me sirve. Si tomo logaritmo natural para sustituir, su derivada no se parece para nada a x cuadrado. Entonces, aplico entonces integración por parte. Para integrar por parte, ya sé que debo llegar a ese integral grande que escribí, pero siguiendo estos pasos que están aquí, estos pasitos. ¿No? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya. Bueno, en la U siempre se deriva. Y el dB o el dV siempre se integra. Entonces, una vez que derive e integre, reemplazo todo en esta expresión general. ¿Sí? Ahora, de esta que está acá, que dice x cuadrado es una función algebraica. Y como algebraica está en tercer lugar, por tanto no debería ser la primera que yo reemplace por... Después viene el logaritmo natural de x. El logaritmo natural está en segundo lugar, así que esa voy a tomar en cuenta como el u. Entonces, para esta expresión de aquí, u sería logaritmo natural de x. Por tanto, el de u, su derivada, la derivada de eso, va a ser 1 partido por x de x. ¿Sí? Ahí tengo la primera. Bueno, como la que viene es una algebraica, entonces esa va a ser, ya no va a ser el u, va a ser el db o el dv. ¿Sí? Así que por acá el dv va a ser x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado de x, ¿cierto? Porque si, bueno, borré la expresión original, la voy a escribir acá. Era la integral de x cuadrado, logaritmo natural de x de x. Ahí. Entonces, el logaritmo natural está aquí, en el u. X cuadrado de x está aquí. ¿Ya? Entonces ya tengo reemplazada toda la expresión. Lo que me queda en este dv es integrar. ¿Sí? Así que la integral de dv es la integral de x cuadrado de x. La integral de dv es v, ¿cierto? Y la integral de x cuadrado de x es x cubo tercios
más C. Perfecto, entonces tenemos U, tenemos DU, tenemos DV y tenemos V. Estos son todos los que necesito. Ahí los voy a encerrar. Por ahí. Y bueno, ahora que tengo todo, lo escribo en la integral ya esta de la integración por parte. ¿Sí? No sé si se ve todo, sí, se ve por ahí. Entonces me va a quedar finalmente, recordar que era la integral de U respecto de dv igual a U menos V menos la integral de V respecto de U. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya, eso es lo que tengo que reemplazar ahora. Y lo vamos a hacer acá. Entonces, me va a quedar integral de U. ¿Cuánto es U? Logaritmo natural de X. ¿Cierto? Respecto a dv. Y dv es X cuadrado de X. A ver. Para escribir más ordenado. X cuadrado, logaritmo natural de X, que es la original, ¿cierto? Es igual a U por V. ¿Cuánto es U? Logaritmo natural de X. Con otro color para que... Sería igual a que logaritmo natural de X, que es U, por V, que es X cubo tercios. ¿Cierto? Menos, vamos a seguir aquí, la integral de V de U. Y V es X cubo tercios y el de U es 1 partido por X de X. Así que lo vamos a borrar aquí. X cubo tercios y el de U, que es 1 partido por X de X. Ya. Entonces, lo que teníamos originalmente se transformó en esta integral que está acá. ¿Ya? Esta primera parte, logaritmo natural de X cubo, eso ya está listo. Así que no nos preocupamos ahí mucho de resolverla. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar que X cubo, logaritmo natural de X tercios, eso ya está listo. Menos. Esta integral es la que hay que solucionar. Entonces nos queda, tenemos un tercio que sale afuera y nos queda la integral de, bueno, y este está x elevado a 1 y este x elevado, así que podemos cancelar y nos queda este elevado a 2, así que nos queda integral de x cuadrado de x. ¿No? Así que bueno, eso sería fácil. Sería x cubo, logaritmo natural de x tercios, menos la integral de x cuadrado es x cubo tercios, pero multiplicado por el tercio que está afuera, es un noveno, ¿cierto? Así que sería x cubo novenos más c. Y ahí, bueno, usted la puede juntar, ¿no es cierto? Ahora, si usted elige mal las funciones, si no sigue eso en los pasos que le anoté, que era la primera, digamos, tiene que ser, así en este caso, si hubiese elegido, por ejemplo, la algebraica para el U y el de V usa la logaritmo natural, uno incluso puede llegar hasta el final de la solución, pero resulta que al final aparece una integral más difícil que la original. Si eso pasa es porque nos equivocamos. Y hay que volver atrás y volver a desarrollar. ¿Sí?
Bien. Bueno, son un poquito largas, por eso que el problema de esta integral es que hay que buscar todo. ¿Sí? A ver, una integral que no, se ve no tan difícil, ¿eh? Por ejemplo, x elevado a x de x. Entonces, bueno, la tentación inmediatamente es hacerla por sustitución. Entonces, si e elevado a x sería el u, sería el x. Así que el du sería el dx, ¿cierto? Pero ¿cómo va a aparecer esa x ahí? Entonces, no tiene mucha solución. Así que en este caso hay que usar integración por parte. Entonces, dentro de la prioridad, recordar que las algebraicas están primero que las exponenciales, ¿sí? Por tanto, el u, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, las algebraicas están primero que las exponenciales, así que el u tendría que ser la algebraica, que es x de x, perdón, el x. Entonces el du sería de x, porque la derivada de u, perdón, la derivada de x es de x. Es 1, ¿cierto? Y como hay que anotar el diferencial, nos queda de x. Perfecto. A su vez, como ya elegimos a la algebraica como el u, entonces el db tiene que ser la otra, que sería el e elevado a x de x. Y la integral de eso sería la integral de eso mismo. Aquí nos da v y aquí nos da la integral de e elevado a x es e elevado a x, bueno, más c, ¿cierto? Ese más c al final lo anotamos al final. Así que por mientras lo veamos un ratito. Así que, ¿qué nos queda? No voy a escribir la primera parte que dice integral de u de b, ¿sí? Sino que inmediatamente lo que viene después sería el u por el b menos la integral de v por du, ¿cierto? Eso es lo que importa, porque nosotros ya sabemos que, o sea, debiese darnos bien, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es u? Es x. ¿Cuánto es v? E elevado a x menos la integral de v e elevado a x por el du, y el du es dx. Así que bueno, nos queda x elevado a x menos la integral de elevado a x, que es e elevado a x, y más c, ¿cierto? Aquí, bueno, si usted quiere puede factorizar por e elevado a x, ¿cierto? ¿Sí? Factor de x menos 1 más c, y le queda la integral. Bueno, eso es básicamente usar por partes, ¿cierto? No es difícil. Entonces, vamos a anotar este para mañana. Perdón, para el viernes. ¿Cuál podemos hacer? La integral de x elevado a 2x de x. ¿Ya? Ya se lo dejamos anotadito para el viernes. Bueno, la idea es que lo hagan, ¿sí? Bueno, jóvenes, estamos en la hora, así que vayan nomás. Esperemos el viernes ya ir calculando algunas áreas y volúmenes. ¿Sí? Así que vamos a dejar de grabar.
Chao.